Dios les bendiga rica, abundante y poderosamente. En este tiempo, desde el canal Territorio, saludamos a la teleaudiencia que los viernes en este tiempo se conecta con nosotros. Queremos en esta mañana saludar a todas las personas que de una u otra manera se unen a esta transmisión. Les bendecimos y les sugerimos también que compartan esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, para que bendigan a otras personas con esta palabra que Dios ha declarado en este tiempo para las personas que se encuentran conectadas y para las que van a ver esta transmisión en diferido. Un saludo especial para el pastor Abel Chío en la República de Panamá. Un saludo para Red Internacional Uniendo las Naciones. Saludo a Amable Vargas en Nicaragua. Y un saludo en Alemania para Sandy Paola Torralbo. Disponte para que compartamos un tiempo la palabra del Señor y lo que Dios pueda recibir, lo que Dios quiere sembrar en un tiempo como este en tu corazón. Te invito a que tomes tu Biblia. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, no importa la que tú tengas. Dice Filipenses 2, versículo 14 y 15. Filipenses 2, versículo 14 y 15. Así que, amado hermano, cómodo en familia, cómodo con el resto de las personas con que esté compartiendo, para que Dios haga algo hoy al tú permitir que por esta transmisión entre a tu hogar y entre a tu casa. Le saluda el pastor Pedro Granados del Ministerio Ríos de Avivamiento para las Naciones Ciénaga. Y un saludo para nuestro líder ministerial, el apóstol Hilder, y para todas las iglesias del ministerio en Ciénaga y en la costa atlántica. Entonces vamos a la palabra y leamos Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Versículo 15 dice: para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Note una cosa que dice: y brillen como luces radiantes. Y ese es el título de la enseñanza en este tiempo: brillen como luz radiante. Le quiero decir a cada persona que está en este momento conectada que tú has sido llamada para que brilles, y no de cualquier manera, sino dice con una luz radiante. Entonces, esta palabra brillen, al estudiar este tema que Dios ha regalado a mi corazón y para ustedes, dice, tiene la palabra brillen como luz radiante. Y me puse a buscar en la Biblia cuántas veces este texto es utilizado. Esa palabra, ese término, brilla, y aparece 6 veces. 6 veces la palabra brilla. Dice que la palabra brilla es algo, en cuanto al significado bíblico, dice que es cuando algo brilla, o sea, cuando algo se destaca, especialmente por cuanto brilla, se dirá que es brillante. Entonces estamos hablando de que Dios está llamando a su pueblo a que sea brillante como la luz radiante, que brille, dice, que se destaque. Y dice, en otros sinónimos de esta palabra, en ese contexto, encontré que es igual a decir resplandezcan, a decir alumbren, a decir enrutilen, a decir destellen, centellen, como una luz que centellea de manera especial, como un rayo luminoso o una cosa que brilla. Entonces ponte a pensar en lo siguiente: vivimos en un mundo en donde hay mucha oscuridad, vivimos en un mundo donde hay muchas tinieblas, vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tanta maldad. Por eso dice el texto: brillen
brillen como una luz radiante, porque somos llamados a brillar. Somos hijos de Dios y Dios es luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Entonces, los que tenemos a Cristo, los que hemos decidido caminar con Cristo y hemos ido a alcanzar por Él, estamos llamados a no esconder la luz que tenemos dentro, la luz de Jesús. Dice, brillen. Y dice, ¿de qué se trata? Cuando leo este texto, con el fin de la enseñanza por el canal Territorio, estoy encontrando, hay algo aquí que ya me llama la atención. Dice, ¿de qué se trata? Es de practicar una conducta cristiana. Mire, estamos llamados a practicar una conducta cristiana inspirada en la palabra del Señor. Es decir, un estilo de vida propio de quienes hemos abrazado la salvación. Entonces, note que aquí he mencionado que se trata de un estilo de vida. Y un estilo de vida tiene que ver con el quehacer cotidiano, con el quehacer diario, que es cómo es que uno vive, cómo es que uno se comporta siendo cristiano. Entonces, siendo cristiano, estamos llamados a practicar una conducta de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a los principios del Señor, de acuerdo a la ley escrita, la palabra del Señor. Y dice, y cuando hacemos eso, cuando ya la Biblia, la palabra, ya no es solamente en el intelecto por razones culturales, sino que baja al corazón, cuando ya no es intelecto, sino corazón, allí se convierte entonces el quehacer en una conducta cristiana, en un estilo de vida cristiano. Entonces, para eso hemos sido llamados, para que brillemos en medio de la oscuridad. Y note unos elementos que vamos a desarrollar en ese texto bíblico. Note algunos elementos que están allí. El primero, y vaya al texto bíblico de referencia, el primero dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Entonces, así inicia el texto bíblico de que hemos utilizado como base para el mensaje de hoy. Entonces, el llamado es a que hagan las cosas sin quejarse. ¿Por qué? Porque si estamos llamados a hacer luz y estamos llamados a brillar radiantemente, note una cosa, que la murmuración, aquí dice, hagan todo sin quejarse, es decir, sin queja, sin murmuración, porque en un mundo como el que vivimos, lo que está al orden del día es permanentemente el chisme, es permanentemente la murmuración, es permanentemente la contienda. Encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 15, 24, que dice, entonces la gente se quejó. O sea que la gente murmuró. Cuando están hablando de la gente, están hablando del pueblo de Dios que fue sacado de Egipto y va rumbo a la tierra prometida. Y en el camino ellos comienzan a murmurar y comienzan a quejarse porque no había agua, porque no había comida, que mejor era como estaban en Egipto, y comienzan a murmurar. Y esa murmuración de ellos trajo como consecuencia que, estando a pocos días de camino de la tierra prometida, la murmuración los llevó a permanecer en el desierto, y ahí duraron más de 40 años. Mire las consecuencias que tiene la murmuración. Y en el texto citado de esta mañana nos dice, hagan todo sin quejarse. Todo lo que tengas que hacer, hágalo sin queja, hágalo con gozo, hágalo con gusto, hágalo como para el Señor, y no estar discutiendo, porque hoy en día eso es el orden también, lo que se vive permanentemente, la contienda. Existe un común denominador en el comportamiento hoy en día, que es la murmuración y la contienda. Pero aquí dice, hagan todo sin murmurar, hagan todo sin discutir, o sea, hagan todo sin contienda. Y cuando uno atiende esto, entonces comienza a brillar. Dice la palabra, brillen como luz radiante. Te puedes imaginar, y no imaginar porque tú tienes la vivencia de saber lo que es una luz resplandeciente en el mediodía. Vivimos en una latitud y en un lugar donde uno experimenta permanentemente el sol incandescente a las 12 del día. Bueno, así como brilla el sol a esa hora, así es que uno debe brillar espiritualmente en el comportamiento, en la vida, a lo que Dios nos ha llamado.
Y la segunda parte que quiero resaltar de ese texto bíblico, antes de pasar a la segunda parte, quiero decirle que cuando se nos dice que dejen la murmuración, entienda una cosa: la queja y la murmuración no hacen parte del lenguaje de la cultura del reino de los cielos. Te lo repito, la quejanza, la murmuración no hacen parte del lenguaje de un hijo de Dios. Un hijo de Dios que está llamado a brillar, el lenguaje es de la oración, el lenguaje es de la alabanza, el lenguaje es los dichos de la palabra. La oración te hace brillar. Y aquí está diciendo la palabra: brillen, brillen como una luz radiante. Cuando tú oras y cuando tú te acercas a Dios, el estar cerca de Dios te hace que tú recibas la luz del Señor. Además de que tú tienes la luz por haber sido hecho hijo de Dios y caminar con Dios, el estar permanentemente en la presencia de Dios, en oración con el Señor, hace que tú puedas resplandecer aún más. La palabra dice que cuando Moisés venía del monte, su rostro estaba encendido, es decir, el rostro parecía candela. ¿Por qué? Porque venía de la presencia del Señor. Entonces la oración te hace brillar, mientras que la murmuración te envuelve en las tinieblas, y está llamado entonces a orar y a brillar como luz radiante. La segunda parte del texto bíblico dice para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, para que nadie pueda criticarlos. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que tú no seas objeto de críticas y que no estén haciendo comentarios tuyos por tu comportamiento. Tiene que ver con lo siguiente: que tu conducta, que tu comportamiento sea de tal manera que tú seas irreprensible. O sea, no hay nada que reprender en ti, no hay nada que señalarte, porque vives una vida transparente y una vida en luz y no en tiniebla. ¿A qué tan sencillos dice la palabra? En el texto de Daniel 6:4 encontramos algo que nos ayuda a ilustrar esta parte. Dice: entonces los demás administradores, porque era que Daniel también era un alto administrador en ese momento, los demás administradores, en otras partes de la Biblia que tú tienes allá dicen los sátrapas, que eran una casta sacerdotal que servían también allí. Dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel se conducía en los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Note una cosa, una persona que brilla, una persona que tiene una conducta de acuerdo a la palabra de Dios, una persona que tiene una vida transparente, no tiene nada que puedan enrostrarle, no hay nada que pueda reprenderle. Eso pasó con Daniel cuando buscaron la forma de hacerlo caer, de ponerle una cascarita para que cayera. Lo que encontraron es que él era, al final del versículo 4 dice, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Miren las características de una persona que brilla, las características de una persona que tiene el temor de Dios, la característica de una persona que actúa transparentemente y que no actúa bajo las tinieblas, sino que actúa a la luz. Entonces, aquí te quiero enseñar algo en esta parte segunda del versículo. A tu alrededor hay muchos ojos sobre ti. Te repito, a tu alrededor hay muchos ojos sobre ti, pendiente de cualquier caída para señalarte. Tu conducta pone en juego el testimonio de Jesucristo. Jesucristo a nosotros nos ha confiado su testimonio, y donde quiera que uno vaya, lo que está en juego es Jesús, porque al tú presentarte y al ser un hijo de Dios y que te conocen como cristiano, tú lo que portas debes portar es el carácter de Jesús. Está en juego Jesús, y no es cualquier cosa lo que está en juego, es el honor de Jesús. Entonces, una vida transparente como la que llevaba en ese momento Daniel, dice que era fiel,
y Dios es fiel. Dice que era responsable y nuestro Señor lo es. Y totalmente digno de confianza. Entonces estos elementos hacen que una persona brille con luz radiante. Tercer elemento en el texto bíblico: lleven una vida limpia y transparente. Una vida limpia y transparente, que no tengas nada que esconder, que no tengas nada que te puedan echar en cara. Una vida limpia y transparente. Qué hermoso es llevar una vida en la familia de tal manera en transparencia que hay una confianza conyugal, porque el cónyuge sabe que su compañero o su compañera son totalmente fieles y no tienen nada que esconderle, no tienen una doble vida. Aquí está diciendo que lleven una vida limpia e inocente. La persona llamada a brillar en su conducta y en su comportamiento tiene que ser una vida limpia, es decir, una vida transparente, una vida de pureza, una vida de pureza. Debe ser pura la relación, en el ejemplo que pongo, conyugal, una vida de castidad y una vida limpia, y eso hace que la persona brille, y eso pone en alto el testimonio de Jesús. En el elemento número 4 que tiene el texto bíblico que estamos trabajando, dice que brillen como corresponde a hijos de Dios, como corresponde a hijos de Dios. Tú has sido perdonado, tú has sido rescatado, tú has sido adoptado, tú eres hijo de Dios y ahora tú tienes la ciudadanía del cielo, y el comportamiento debe estar acorde con lo que tú tienes ahora cuando ya te has convertido en hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene el ADN de papá. Y el ADN de papá hace que tú tengas la luz, que tú seas luz. Por eso tú puedes y tienes que brillar a donde quiera que estés y hacerlo de una manera radiante. Mateo 5:16 dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Eso habla de transparencia, que tus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Por eso cada acción tuya y cada acción mía pone en juego el honor de Jesús, pone en juego al Padre, pone en juego lo que Dios ha dejado para nosotros. ¿Por qué? Porque eso debe brillar, pero ese brillo es a partir de las buenas obras que nosotros podamos hacer. Qué bueno en tiempos de pandemia como lo que estamos viviendo. Qué bueno ver que mucha gente se acercó al Señor y conoció al Señor, y hoy están a punto de congregarse físicamente y lo están haciendo virtualmente, porque hubo una buena obra de personas que en ese momento fueron piadosos y se acercaron a donde los que necesitaban. Vi pastores llevando alimentos, llevando mercados, vi pastores llevando medicina, vi pastores llevando vestidos. Esas buenas obras mostraron el carácter de Cristo. Esas buenas obras hicieron brillar a Cristo en medio de la pandemia. Acciones como esta sacan a la luz de Jesús. Brilla intensamente, dice Filipenses 2 capítulo 12, que dice que brillar intensamente como brilló Cristo. El elemento número 5 para resaltar en el texto bíblico dice: brillen como luces radiantes. Y ahí está el título del mensaje: brillen como, o sea, ¿qué le está diciendo aquí en otras palabras? Sean luminares. Si tú vas por un lugar en una avenida que está oscura y ves el alumbrado público y ves que ellos proyectan una luz que ilumina la zona, ese es un luminar. Esas lámparas son luminares. Bueno, entonces te quiero decir frente a esto lo siguiente, y es que cuando en el Génesis 1:15, Dios dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, se está refiriendo al momento de la creación donde el Señor está haciendo la luz. Y el Señor ha hecho la luz y se está dando cuenta que las estrellas ya brillan
hay luces, hay estrellas que están brillando y Dios las ve desde el cielo y dice que esas luces brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Ojo con esto. Dios dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Pues lo mismo quiere el Señor, pretende el Señor, y es lo que debemos alcanzar, que nosotros seamos esas estrellas y esa luz en la oscuridad, que cuando Dios mire para la tierra, en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas que hay en ella, vea que tú y yo somos rutilantes, somos resplandecientes, somos esa luz radiante que proyectamos la luz de Jesús. Eso es a lo que estamos siendo llamados, a brillar de esa manera. Y por último, el texto bíblico termina diciendo, brillen como luces radiantes, dice, en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. En un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y yo creo que esas dos palabras que están en la Biblia no son extrañas a las vivencias que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos desenvolviendo nosotros. ¿Qué hay a nuestro alrededor? Gente malvada, gente depravada, gente maligna, gente corrupta, gente calumniadora, gente que está siempre tramando el mal. Y usted observa y usted escucha las noticias permanentemente que dan cuenta de eso. En este país donde vivimos nosotros, nuestra amada Colombia, la corrupción se convierte prácticamente en una cultura en la que la gente se ha acostumbrado ya nadie se asombra de los actos de corrupción, porque han hecho de la corrupción un estilo de vida. Pero nuestro estilo de vida es brillar en medio de la corrupción. Un hijo de Dios no puede estar de acuerdo con la corrupción, no puede estar envuelto en cosas de corrupción, no puede patrocinar cosas de corrupción. Debe ser que sea totalmente su conducta diferente a las que se están dando en un mundo de gente perversa y corrupta. Es ahí donde tenemos que brillar. Es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos y pendientes para que nuestro comportamiento sea la antítesis o totalmente contrario a los actos de corrupción. Tus actos tienen que ser benignos en medio de gente maligna. Tus actos tienen que ser castos, tienen que ser puros, tienen que ser santos en medio de tanta depravación. Vivimos en un mundo donde las noticias son permanentes de las violaciones sexuales, las violaciones a los niños, el manoseo. Es decir, uno se da cuenta cada día de cómo son sometidos al escarnio niños, varones, mujeres, violaciones, en abusos, precisamente porque estamos viviendo en medio de gente depravada. Pero en medio de gente depravada estamos llamados a nosotros a hacer luz. En medio de gente malvada, usted ve los atracos permanentemente. Hay gente que se levanta tramando la maldad. Hay gente que se levanta pensando en hacer la maldad. Hay gente que sale a quitarle a otro lo que tiene, así sea a costa de la vida. Esa es la maldad en que vivimos. Esa es la gente perversa en la que vivimos. Pero ahí Dios nos dice, brillen como luz radiante. Brillen como luz radiante. Un hijo de Dios, un hijo de luz, alguien que porte el ADN del Señor, alguien que tenga la luz de Jesús, tiene que estar parado en oración, tiene que estar permanentemente intercediendo, tiene que estar permanentemente enfrentando las tinieblas, haciendo oraciones de guerra espiritual permanentemente para limpiar los aires. Eso significa brillar. Por eso tú y yo, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nos convertimos en un enemigo número uno de las tinieblas. Somos objetivo de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un lugar, llega la luz de Jesús. Cuando tú llegas a una empresa, cuando tú llegas a un banco, llegas a una ventanilla de alguien que te va a atender, no sé a dónde tú vas, pero cuando tú portas la luz, ahí debe que marcarse la diferencia. Y eso debe notarse, porque cuando uno es portador de la palabra del Señor y es portador del ADN del Señor, a donde llega, donde se monta, donde se baje, donde está, se nota
la presencia de Dios. Cuando tú entras a una casa en donde hay un enfermo, tú portas la luz de Dios y portas el ADN del Señor para orar por sanidad por una persona, y ocurren los milagros enseguida, porque estás llamado a brillar en medio de eso. Cuando tú entras a un hospital y a una clínica y llevas el propósito de llevarle las palabras de aliento, de esperanza y de orar por los enfermos, algo ocurre, porque tú tienes algo que marca la diferencia. Tú tienes algo en donde las enfermedades tienen que salir corriendo. Cuando tú entras a un lugar y a una casa donde habitan las tinieblas, tu discernimiento te dice enseguida que ahí hay oscuridad, que ahí hay una pesadez. Te dice que ahí hay ruina, que ahí hay tiniebla. Pero sabes una cosa, cuando tú abres tu boca para honrar a Dios allí, se esparce la luz enseguida, porque tú brillas, porque tú eres brillante allí. Las tinieblas tienen que retroceder, porque estamos llamados a brillar en un mundo en donde hay perversidad y gente corrupta, en un mundo de tinieblas. Qué bueno que el Señor vea desde el cielo hacia la tierra y vean las luminarias y vean las luces que alumbran en medio de la oscuridad. Y esas luces y esa luminaria somos tú y yo, y somos los hijos de Dios que hemos decidido que en nuestra conducta y nuestro comportamiento honrar a Dios y ser luz donde quiera que vayamos. Somos los que ponen la gracia, somos los que ponen la sal, somos la sal del mundo, somos los que sazonamos lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de Jesús, y Él nos dice a nosotros: brillen como luz radiante, y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias en esta mañana por este tiempo en que hemos podido llegar a sus hogares a través del canal Territorio. Les bendecimos grande, abundantemente y de una manera poderosa a todos aquellos que se conectaron y a los que van a ver la transmisión en diferido. El Señor les bendiga.